El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana era el único sonido en el apartamento vacío. Clara estaba sentada en el suelo de la sala, todavía vestida con el uniforme de trabajo, sosteniendo el móvil con ambas manos. Las manos le temblaban tanto que la pantalla se veía borrosa, pero no era solo el temblor. Eran las lágrimas que caían sin parar, mojando la pantalla, distorsionando las palabras de esa publicación que lo había destruido todo en 5 segundos. La foto era Clara, Rodrigo y Vanessa en un restaurante. No un restaurante cualquiera. Era el mismo lugar donde él le había pedido matrimonio a Clara 7 años atrás. La ironía cortaba como el vidrio, pero no era la traición lo que le arrancaba el aire de los pulmones en ese momento. Era el pie de foto. Esas palabras escritas con frialdad, publicadas para que el mundo entero las viera, para que todos los amigos, familiares, compañeros de trabajo las leyeran, finalmente libre de esa mujer aburrida y asfixiante. Ahora sí voy a vivir de verdad. Quien ama libera. Y yo me liberé del mayor error de mi vida. 362. Me gusta. 112 comentarios. Cada número era una puñalada. Cada me gusta una confirmación de que su humillación era pública, de que su dolor era entretenimiento. Clara presionó la frente contra el suelo frío. El olor a cera de la madera mezclado con el sabor salado de las lágrimas. El ruido del trueno afuera parecía resonar la tormenta dentro de su pecho. ¿Cómo se sobrevive cuando se descubre que se fue un chiste? Cuando se da cuenta de que mientras amaba con todas sus fuerzas, él se reía de usted a sus espaldas. Si usted ya amó a alguien de verdad, si ya dio todo de sí y recibió humillación pública a cambio, esta historia es para usted. Porque lo que Clara vivió esa noche de jueves lluviosa fue el fondo del pozo. Pero fue también, aunque ella no lo supiera aún, el primer paso para el renacimiento más improbable que una mujer puede tener. Hoy, 3 años después, Rodrigo cayó de rodillas frente a ella, llorando, implorando, desesperado. Pero no fue arrepentimiento, fue desesperación de quien finalmente entendió lo que perdió. Y la diferencia entre estas dos cosas, usted la descubrirá en las próximas palabras. ¿Existe justicia divina? ¿Existe redención para quien fue humillado públicamente? ¿Dios realmente ve cuando lloramos solos en el suelo de la sala? Quédese conmigo, mi linda familia. Este viaje dolerá, no voy a mentirles, pero también curará. Porque la historia de Clara es la prueba de que ninguna mujer necesita volver con quien la destruyó, y de que la mejor venganza no es hacer daño. Es vivir también que ellos caigan de rodillas implorando por lo que tiraron. Respire hondo. Tome su café, su té, su corazón sensible y venga conmigo. Clara siempre se despertaba a las 5:15 de la mañana. Siempre. Ya ni necesitaba despertador. El cuerpo ya había memorizado ese horario como un soldado memoriza órdenes. La casa todavía estaba oscura. El barrio silencioso. Apenas el sonido distante de algún coche pasando por la avenida principal. Se levantaba despacio, intentando no hacer ruido, aunque Rodrigo nunca se despertaba con nada. Él dormía profundamente, de espaldas, ocupando el centro de la cama como si estuviera solo. Y, en cierta forma, siempre lo estuvo. Pero Clara no pensaba en eso en aquella época. Ella solo cumplía la rutina que se había convertido en su vida. Bajaba las escaleras de madera que crujían en el 5.º escalón. Ella ya lo había memorizado y se lo saltaba para no despertarlo. Encendía la cafetera. El olor fuerte del café tostado llenaba la pequeña cocina. Mientras el agua hervía, ella separaba la ropa de él. Camisa de vestir planchada la noche anterior, pantalón de sastre, cinturón, calcetines a juego.
Todo listo, todo organizado, todo perfecto. Porque Rodrigo decía que un hombre de éxito no puede perder tiempo con esas cosas. Necesito enfocarme en el trabajo, Clara. Alguien tiene que pagar las cuentas de esta casa. Él decía eso con una sonrisa, como si fuera una broma. Pero no lo era. Era un recordatorio constante de que su salario como profesora de la red municipal no era suficiente. De que ella dependía de él. De que ella debía gratitud. 6 en punto. Rodrigo bajaba, ya vestido con la ropa que ella había separado. Tomaba el café sin mirarla, revisando el móvil con el ceño fruncido. Clara ponía el plato de huevos revueltos y tostadas frente a él. Buenos días, mi amor. Su voz siempre llevaba esperanza. Esperanza de que tal vez hoy él la mirara. De que tal vez hoy le dijera que estaba guapa. De que tal vez hoy fuera diferente. Buenos días. La respuesta era mecánica. Sus ojos nunca salían de la pantalla del móvil. ¿Dormiste bien? Hoy salgo más temprano de la escuela. Pensé que podíamos cenar juntos, esa pasta que te gusta. Clara, ya te dije que hoy tengo reunión hasta tarde. No me presiones. El tono era de irritación, como si ella hubiera pedido algo absurdo. Y ella retrocedía, siempre retrocedía. Está bien, lo siento. ¿Conoce esta sensación, familia? De pedir migajas y todavía disculparse por pedir? ¿De querer solo una mirada? ¿Una palabra amable? Y ser tratada como si estuviera siendo inoportuna. Rodrigo salía a las 6:30. Siempre. La puerta se cerraba de golpe. Él nunca la cerraba despacio. Y Clara se quedaba sola en esa casa que más parecía un museo. Bonita por fuera, vacía por dentro. Ella lavaba sus platos. Guardaba todo. Barría la cocina. Solo después tomaba su propio café. Sola. Mirando por la ventana al patio trasero que nunca tuvo tiempo de cuidar. Las plantas que había plantado al comienzo del matrimonio habían muerto hacía tiempo. Nadie las regaba. Nadie las cuidaba. Al igual que nadie la cuidaba a ella. 7:15. Clara, finalmente, salía a trabajar. Tomaba 2 autobuses hasta la escuela municipal en la zona este. 40 minutos de trayecto. Siempre llevaba un libro, pero rara vez conseguía leer. Se quedaba mirando por la ventana, viendo la ciudad despertar. Las personas corriendo a sus trabajos, sus vidas, sus sueños. Y se preguntaba cuándo había sido la última vez que ella había soñado con algo. La escuela era el único lugar donde Clara se sentía viva. Los niños de segundo grado la amaban. Tenía paciencia infinita. Explicaba tantas veces como fuera necesario. Abrazaba cuando alguien lloraba. Celebraba cada pequeña victoria. La profesora Clara es la mejor, decían los pequeños. Y por algunas horas ella creía que tenía valor, que importaba, que hacía una diferencia en la vida de alguien. Pero a las 3 de la tarde, cuando sonaba el timbre y los niños se iban, la realidad volvía. Clara tomaba los 2 autobuses de vuelta. Paraba en el supermercado. Compraba los ingredientes para la cena de él. Siempre le preguntaba en el desayuno lo que él quería, aunque él rara vez respondía con atención. Llegaba a casa a las 5, cansada. Los pies le dolían, la bolsa pesada, y recomenzaba la segunda jornada. Cocinar, arreglar, limpiar, lavar, planchar. Todo para que cuando él llegara, si llegaba antes de las 10, encontrara todo perfecto. Clara, ¿tienes noción de lo estresante que es mi trabajo? Necesito paz cuando llego a casa. No es pedir mucho. Rodrigo decía eso siempre que ella intentaba conversar, sobre algo importante, sobre el matrimonio, sobre ellos, sobre la sensación de soledad que ella cargaba aún estando casada, familia.
Déjenme contarles una cosa que aprendí con la historia de Clara. Existe una soledad, que solo quien vive al lado de alguien que no te ve consigue entender. Es peor que estar sola, porque tú estás ahí, presente, intentando, amando. Y la persona actúa como si fueras invisible. Clara tenía una amiga en la escuela. Beatriz, profesora de matemáticas, 10 años mayor. Divorciada, dueña de un humor ácido y de una sabiduría que solo quien sufrió puede tener. Almorzaban juntas en la sala de profesores. Clara, respóndeme una cosa con sinceridad, dijo Beatriz un día, mientras calentaban sus comidas en el viejo microondas de la escuela. ¿Cuándo fue la última vez que este hombre te hizo sentir especial? Clara se quedó en silencio. Pensó más, y no consiguió recordar. Es lo que imaginé. Beatriz continuó, con esa voz que mezclaba cariño y franqueza. Hija, hombre que trabaja hasta medianoche. Todos los días no está trabajando, está haciendo otra cosa. Vía, no digas eso. Rodrigo es muy dedicado. La constructora está creciendo. Tiene muchos proyectos. Clara. Beatriz le tomó la mano. ¿Yo ya fui tú? Yo ya creí en todas esas excusas. Hasta el día que pillé a mi ex con la becaria en su oficina. Abre los ojos, hija. Ábrelos antes de que duela más. Pero Clara no quería abrir los ojos. Porque abrir los ojos significaba ver. Y ver significaba aceptar. Que había desperdiciado 7 años de su vida, que había abandonado el sueño del máster, los viajes que quería hacer, los cursos que quería estudiar, todo para construir un matrimonio que tal vez nunca existió de verdad. Entonces ella prefería creer que era solo una fase difícil, que pronto Rodrigo tendría más tiempo, que las cosas iban a mejorar, que el amor volvería a ser como era al principio. Ustedes recuerdan cómo era al principio, ¿verdad, familia? Rodrigo era encantador, atento, gracioso. Cuando se conocieron en la Facultad de Pedagogía, él estudiando administración, ella estudiando magisterio. Él la persiguió durante 3 meses. Flores, notas, mensajes tiernos. Clara, eres diferente a todas las chicas que conozco. Tienes profundidad. Me haces querer ser alguien mejor. Y ella se enamoró. ¿Cómo no enamorarse de alguien que te veía así, que te hacía sentir especial? Fueron novios durante 2 años. Él siempre dijo que quería casarse pronto, construir una familia, tener estabilidad. Clara tenía planes diferentes. Quería hacer un máster, tal vez vivir un tiempo fuera, conocer otras culturas. Pero cuando él le pidió matrimonio, en ese restaurante a la orilla del río, con velas y violinista, ella dijo sí, sin pensarlo 2 veces, porque estaba enamorada, porque creía que el amor verdadero era sobre renunciar a algunas cosas, por el otro. Lo que ella no sabía es que solo ella estaba renunciando. Rodrigo nunca renunció a nada. Los primeros años fueron buenos. Se reían juntos, hacían planes, soñaban con hijos, con una casa más grande, con viajes. Pero poco a poco, tan despacio, que Clara ni se dio cuenta, Rodrigo fue cambiando. O tal vez él siempre fue así, y solo lo escondió bien al principio. Las críticas comenzaron sutiles. Clara, ¿no crees que ese vestido está un poco apretado? No te queda bien. Amor, podrías cocinar algo más elaborado. Cuando vengan, de visita. Esos frijoles simples son un poco vergonzosos. ¿Por qué no te arreglas más? Las mujeres de mi trabajo siempre están impecables. Y Clara intentaba vestirse de la manera que él aprobaba, cocinar de la manera que a él le gustaba, ser la esposa que él esperaba. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo mal. Siempre faltaba algo.
El sexo se había convertido en obligación, rápido, mecánico, sin cariño. Rodrigo llegaba, se duchaba, se acostaba y esperaba. Clara participaba porque era deber de esposa, pero no sentía nada más que vacío. Luego, él se daba la vuelta y dormía. Ella se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose si la vida era solo eso. Mi linda familia, si usted está leyendo esto y se identifica, necesito que sepa que no es así como tiene que ser. El amor verdadero no disminuye, no anula, no te transforma en una sombra. Pero Clara aún no sabía eso. Ella creía que el problema era ella, que no estaba siendo lo suficientemente buena. Hasta ese jueves, Clara había logrado salir más temprano de la escuela. Una de las profesoras había faltado y consiguieron redistribuir las clases. 3 de la tarde y ella estaba libre. Decidió darle una sorpresa. Pasó por el supermercado, compró chorizo calabrés, pimientos, cebollas, los ingredientes favoritos de él para hacer una pasta. Iba a preparar una cena especial. Tal vez encender velas. Tal vez poner esa canción que sonó en su boda. Tal vez recordar quiénes eran antes de convertirse en solo 2 extraños compartiendo un techo. Llegó a casa por la puerta trasera cargando 3 pesadas bolsas. El coche de él estaba en el garaje. Extraño. Él había dicho que solo volvería por la noche. Tal vez también salió temprano, pensó. Mejor aún. Podrían pasar la tarde juntos. Entró por la cocina, puso las bolsas en el fregadero. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Pero había algo diferente en el aire. Un perfume. Un perfume que no era el de ella. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Subió las escaleras despacio. Cada escalón, una eternidad. Sus pies descalzos en la alfombra beige que ella misma había elegido e instalado, el pasillo que llevaba al dormitorio, la puerta entreabierta. Y entonces ella escuchó. Risas, gemidos bajos, el crujido de la cama. Familia. Si su corazón es sensible como el mío, agárrese fuerte. Porque lo que viene ahora va a doler. Clara empujó la puerta y vio. Rodrigo estaba en la cama con Vanessa, la secretaria de él. La misma chica de 26 años que Clara había recibido en casa para cenar 3 veces. La misma que había llorado en la mesa de la cocina contando sobre problemas financieros. Y Clara le había prestado 1,200 reales que nunca fueron devueltos. La misma que llamaba a veces pidiendo hablar con Rodrigo sobre asuntos urgentes del trabajo. Incluso siendo las 10 de la noche, las bolsas cayeron de las manos de Clara. El ruido resonó por la casa. Naranjas rodaron por el pasillo. Una botella de vino se hizo añicos en el suelo. Vidrios por todas partes. Rodrigo la miró. ¿Y sabe lo que Clara vio en el rostro de él? No era culpa, no era vergüenza, no era remordimiento. Era irritación, molestia, como si ella hubiera interrumpido algo importante. No deberías estar aquí ahora. Fue todo lo que dijo, ni se levantó, ni se cubrió. Simplemente se quedó allí, mirándola como si ella fuera el problema. Vanessa se rió, una risa corta, nerviosa, pero que cortó a Clara más hondo que cualquier cuchillo podría cortar. Era la risa de quien había ganado, de quien había conquistado, de quien había robado. Y estaba celebrando. Clara no conseguía moverse. Sus piernas se habían vuelto plomo. El suelo había desaparecido. El aire se había vuelto pesado, imposible de respirar. Todo lo que ella había creído, todo lo que ella había construido, todo lo que ella había sacrificado, todo mentira, todo ilusión, todo desperdicio. Clara, sal del dormitorio. Hablamos después. Rodrigo dijo con ese tono que él usaba cuando tenía prisa.
como si le estuviera pidiendo que saliera de una reunión de trabajo. Y fue en ese momento que algo se rompió dentro de Clara. No fue el corazón. El corazón ya se había roto hace tiempo. Ella solo no se había dado cuenta. Fue la última esperanza. La última ilusión. La última mentira que se contaba a sí misma. Salió de esa casa tambaleándose. Ni cogió el bolso, ni cogió el móvil, ni cogió nada. Solo salió. Caminó por las calles del barrio sin ver nada. Personas pasaban. Coches tocaban la bocina. Perros ladraban. Pero Clara no oía nada. Solo el sonido estridente del mundo derrumbándose dentro de ella. Cuando finalmente paró, estaba sentada en un banco de una plaza. Niños jugaban en el parque. Madres conversaban. Ancianos jugaban dominó debajo de un árbol. La vida continuaba normal para todo el mundo, menos para ella. ¿Cómo se sobrevive cuando el suelo desaparece? ¿Cómo se respira cuando descubrimos que fuimos engañadas durante años? Clara no tenía respuesta. Solo tenía dolor. Un dolor tan grande que no cabía dentro del pecho. Un dolor que desbordaba por los ojos en lágrimas silenciosas que caían sin parar. El sol se estaba poniendo cuando Beatriz la encontró. Alguien de la escuela había visto a Clara andando sin rumbo y llamó a Bea preocupado. Beatriz se sentó a su lado en silencio. No hizo preguntas. No pidió explicaciones. Solo sostuvo la mano de su amiga y dijo: «Estoy aquí. No estás sola». Y Clara se desmoronó. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró los 7 años de soledad. Los 7 años de humillación disfrazada de matrimonio. Los 7 años de anularse para intentar hacer feliz a alguien que nunca iba a ser feliz con ella. Él estaba con ella, Bea, en nuestra cama, en nuestra casa, y él ni pidió disculpas. Él se irritó porque yo llegué. Beatriz apretó su mano con más fuerza. «Ven. Vas a dormir en mi casa hoy. Mañana pensamos en qué hacer. Pero hoy solo necesitas respirar. Solo eso. Apenas respirar». Y fue así, familia, que Clara pasó la primera noche de su nueva vida. No en la casa donde había vivido durante 7 años, sino en el cuarto de huéspedes de la casa de Beatriz. Acostada de lado, abrazada a una almohada, temblaba de dolor y de frío, incluso debajo de 3 mantas, porque existe un frío que ninguna manta calienta. Es el frío de la traición, el frío de la humillación, el frío de descubrir que diste todo y recibiste nada. Pero lo que Clara no sabía aún era que esa era solo la primera noche. Y que lo peor, el momento de la humillación pública, todavía estaba por venir. Clara no durmió, ni un minuto. Se quedó mirando al techo del cuarto de huéspedes de Beatriz, viendo la luz del amanecer entrar despacio por la ventana. Su cuerpo estaba allí, pero ella no. Ella estaba presa en ese cuarto, en esa cama, en esa visión que no salía de su cabeza. Rodrigo con Vanessa. La risa de ella, la frialdad de él, cuando el sol finalmente nació completamente. Beatriz llamó suavemente a la puerta. «Clara, te traje un té. Manzanilla con hierba luisa. ¿Puedo entrar?» Clara se sentó en la cama, la espalda contra la pared. Sí, Beatriz entró con una bandeja. Té, tostadas, mermelada de fresa. Puso todo en la cama y se sentó al lado de Clara. «¿Necesitas comer algo?» «No puedo, lo sé. Pero intenta. Solo un poquito». Clara cogió la taza. El té estaba demasiado caliente. Se quemó la lengua. Pero ni lo sintió. Nada dolía más que el dolor dentro de su pecho. «Bea, necesito ir a buscar mis cosas, mis documentos, mi ropa. No puedo volver a esa casa como si nada hubiera pasado. Yo voy contigo».
pero solo después de que te alimentes. Y después de que encendamos tu móvil. El móvil. Clara lo había olvidado completamente. Estaba allí en la casa, probablemente en el suelo del pasillo donde había dejado caer todo. Está en mi bolso. Clara murmuró. Creo que está sin batería. Beatriz fue a buscarlo, lo conectó al cargador. Esperaron 5 minutos hasta que el aparato se encendió. Cuando la pantalla se iluminó, comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Tantas que el móvil se bloqueó por unos segundos. Clara sintió el estómago revolverse. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Beatriz cogió el móvil, fue abriendo los mensajes. Su expresión cambió. Se puso seria, preocupada, enojada. Clara, no abras las redes sociales, por favor. Ven a hablar conmigo primero. Pero era demasiado tarde. Clara había visto el reflejo en la pantalla, los iconos, las notificaciones rojas, decenas de ellas. Ella cogió el móvil de vuelta y abrió, y el mundo se derrumbó de nuevo. La publicación estaba allí, en el perfil público de Rodrigo. Una foto de él con Vanessa en ese restaurante a la orilla del río. El mismo restaurante donde él le había pedido matrimonio a Clara 7 años atrás. Los dos sonriendo. Copas de vino en alto. Como una pareja enamorada, celebrando algo especial. El pie de foto decía, finalmente libre de esa mujer aburrida y asfixiante que solo sabía quejarse y exigirme. Ahora sí voy a vivir de verdad al lado de quien realmente me valora y me hace feliz. Hacia adelante se anda. Quien ama de verdad, libera. Y yo me liberé del mayor error de mi vida. Nuevo. Comienzo. La vida nueva. Felicidad. 372 me gusta. 112 comentarios. 28 compartidos. Si usted ya pasó por el dolor de la humillación pública, familia, usted sabe que no existe dolor físico que se compare. Porque el dolor físico tiene remedio, tiene anestesia, tiene tratamiento. Pero el dolor de ser expuesta, ridiculizada, transformada en chiste para cientos de personas, ese dolor no tiene remedio. Clara comenzó a temblar. No era solo llanto, era convulsión. Su cuerpo entero se sacudía descontroladamente. Cayó de rodillas en el suelo, abrazó su vientre y vomitó. Allí mismo, en el cuarto de Beatriz, vomitó todo. El dolor, la rabia, el asco, la vergüenza. Beatriz corrió a sujetarla. ¡Clara! ¡Clara! ¡Respira! ¡Respira conmigo! ¡Vamos! Pero Clara no conseguía respirar. El aire no entraba. Solo salía ese sonido estrangulado, medio llanto, medio grito, que venía del fondo del alma. Vía. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo sabe. Yo soy el chiste, la idiota que no vio, que fue ciega. Para de hablar así. Quien traicionó no fuiste tú. La vergüenza no es tuya, pero la humillación es mía. Es mi nombre el que está allí. Soy yo de quien todo el mundo está comentando. Yo soy la que tendrá que enfrentarse a la gente en la calle, en la escuela, en el supermercado. Todo el mundo sabe que fui una tonta. Beatriz ayudó a Clara a levantarse. La llevó al baño. Limpió su rostro con agua fría. Clara se miró en su propio reflejo en el espejo. ¿Quién era esa mujer? Ojos hinchados, rostro pálido, cabello despeinado, una sombra de lo que solía ser. De vuelta al cuarto, Clara cogió el móvil de nuevo. Sabía que no debía. Sabía que iba a doler. Pero no pudo resistir. Abrió los comentarios. Siempre la encontré un poco apagada. Rodrigo merece a alguien más animada. Vanessa es mucho más guapa. No se puede ni comparar. Pobre Rodrigo. Estuvo atrapado en ese matrimonio por tanto tiempo. Hombre trabajador merece mujer que valora.
Ella solo se quedaba en casa quejándose. Él tiene razón. Tiene que soltar el peso muerto y seguir adelante. Vaya, qué liberación. Felicidades, Rodrigo. Cada comentario era una puñalada. Clara los leyó todos. Todos. Como si se estuviera castigando. Como si mereciera ese dolor. Había algunos defendiéndola. Pocos. Gente, qué absurdo publicar eso públicamente. Eso es humillación. No es liberación. Pobre de su esposa, imagina su dolor, pero eran voces solitarias ahogadas en una multitud de partidarios de Rodrigo. Clara bloqueó el móvil y lo tiró en la cama. Vía, no puedo. No puedo enfrentar al mundo, no después de esto. ¿Cómo voy a volver a la escuela? ¿Cómo voy a mirar a los ojos de la gente sabiendo que ellas vieron, que ellas leyeron, que ellas probablemente comentaron? Clara, escucha. Sé que parece imposible ahora, pero no puedes dejar que él te destruya completamente. Él ya robó 7 años de tu vida. No dejes que robe el resto. Pero él ya robó, Vía. Él robó mi dignidad, mi reputación, mi paz. No, él lo intentó. Pero solo tú puedes darle esas cosas. Y no se las vas a dar. Porque eres más fuerte que eso. No soy fuerte, Vía. Mírame, estoy destruida. Estás herida. No es lo mismo. Herida, nos curamos. Destruida, no hay vuelta atrás. Y tú tendrás vuelta atrás. Sé que sí, pero Clara no creía. ¿Cómo creer en la cura cuando la herida era tan profunda que parecía haber perforado el alma? Los días siguientes fueron un borrón. Clara se quedó en casa de Beatriz. No salía del cuarto, no abría cortinas, no atendía el teléfono. Solo se acostaba mirando a la nada, dejando pasar las horas. Beatriz tuvo que llamar a la escuela y pedir licencia médica para Clara. Problema de salud grave, fue lo que dijo. Técnicamente no era mentira. Clara estaba enferma. Enferma del alma. Al tercer día, Clara finalmente decidió que necesitaba coger sus cosas. No podía vivir de ropa prestada de Beatriz para siempre. Llamó a Rodrigo. Fue la llamada más difícil de su vida. Él contestó al cuarto tono. «Clara». La voz de él era neutra, sin emoción, como si estuviera hablando con una desconocida. «Rodrigo, necesito coger mis cosas, mis documentos, mi ropa. ¿Puedes no estar en casa? No quiero verte». Silencio del otro lado. «Rodrigo, está bien. Voy a salir mañana a las 2 de la tarde. Tienes hasta las 5. Después vuelvo». «¿Y Clara? ¿Qué? Cuando termines, deja las llaves en la cocina y no te lleves nada que sea de la casa. Yo pagué por todo». Clic. Él colgó. Clara se quedó mirando el móvil, sin poder creerlo. Sin llaves. Como si ella fuera una extraña. Como si esa casa no hubiera sido suya también durante 7 años. Pero ella no iba a pelear. No tenía fuerzas para eso. Al día siguiente, Beatriz condujo hasta la casa. Clara se sentó en el asiento del pasajero, el estómago revuelto. Cuando llegaron a la calle, sintió náuseas. Esa casa que había sido su sueño. La primera casa de ellos, donde habían planeado tener hijos, donde habían celebrado cumpleaños, navidades, Nochevieja. Ahora era solo un lugar de dolor. Entraron por la puerta principal. Clara usó la llave. Por última vez. La casa estaba exactamente como la recordaba, pero diferente. Tenía señales de otra mujer allí. Un lápiz labial en el baño que no era el suyo. Un champú diferente. Ropa femenina en la cesta. Ropa que no era de Clara. Vanessa ya estaba viviendo allí. Clara sintió la bilis subir por su garganta, pero tragó. Fue al dormitorio. Abrió el armario. Su ropa todavía estaba allí, toda empujada hacia la esquina, como si no mereciera espacio. Ella comenzó a sacar, doblar, meter en maletas. Beatriz ayudaba en silencio,
No hacía preguntas, no intentaba consolar, simplemente estaba allí. A veces, la presencia silenciosa es el mayor gesto de amor que alguien puede dar. Clara cogió sus cosas personales, libros, fotos antiguas de su familia, el cuaderno donde solía escribir, algunos objetos que habían pertenecido a su abuela. Dejó todo lo que había sido de ellos, los cuadros, los muebles, los electrodomésticos. No quería nada que cargara memoria de ese lugar. Estaba terminando de cerrar la última maleta cuando oyó el ruido de la puerta abriéndose abajo. Su corazón se heló. ¡Rodrigo! La voz de Vanessa resonó por la casa. Olvidé mi bolso. Volví a cogerlo. Pasos subiendo la escalera. Clara y Beatriz se miraron. No había salida. No había forma de evitarlo. Vanessa apareció en la puerta del dormitorio. Paró. Miró a Clara y sonrió. Una sonrisa de victoria, de conquista, de yo gané y tú perdiste. Clara. No sabía que todavía estabas aquí. Su voz era dulce, falsa, teatral. Clara no respondió. Solo cogió la última maleta e intentó pasar por ella. Pero Vanessa bloqueó el paso. ¿Sabes? Sé que debe ser difícil para ti. Pero Rodrigo es mucho más feliz ahora. Siempre lo fue. Solo no tenía valor para terminar, así que yo le di el empujón que necesitaba. Beatriz dio un paso adelante. Sal del medio. Vanessa se rió. Ah, la amiguita protectora. ¡Qué mono! Vanessa, sal del medio antes de que te quite del camino. Beatriz repitió, esta vez con voz baja y peligrosa. Vanessa finalmente se fue. Clara pasó por ella sin mirar. Bajaron las escaleras. Clara fue a la cocina. Puso las llaves en la mesa como él había pedido. Miró alrededor por última vez. Esa cocina donde ella había preparado cientos de comidas. Esa mesa donde ella había comido sola tantas veces. Esa ventana donde ella había mirado al patio vacío mientras esperaba que él llegara. Adiós. No era un adiós triste, era un adiós liberador. Aunque ella aún no lo supiera. Cuando estaban saliendo por la puerta, Vanessa gritó desde la entrada. ¡Clara! Solo una cosa más. Clara se giró. Gracias por haberlo mantenido calentito hasta que yo aparecí. La risa de ella resonó por la calle. Beatriz sujetó el brazo de Clara con fuerza. No reacciones, no le des ese gusto, vámonos. Y se fueron. Dentro del coche, Clara finalmente se desmoronó. Lloró como nunca había llorado. Lloró todo lo que había contenido, todo lo que había tragado. Beatriz conducía en silencio, dejando que su amiga se desahogara. Cuando llegaron a casa de Beatriz, había una sorpresa esperando. La madre de Clara estaba allí. ¡Hija! La voz temblorosa de su madre cortó el aire. Clara corrió a los brazos de su madre y lloró más aún. «Mamá, fui tan idiota». «Shh. No digas eso. Fuiste leal. Fuiste fiel. Fuiste verdadera. Él es el que estuvo mal. La vergüenza no es tuya, mi amor. Nunca lo fue». Se quedaron abrazadas por largos minutos. Su madre acariciando su cabello, como hacía cuando Clara era pequeña y se caía del columpio. Como hacía cuando Clara tuvo el primer disgusto en la adolescencia. El amor de madre que cura incluso cuando parece que nada más puede curar. «Mamá, no sé cómo voy a conseguir volver a la escuela. ¿Cómo voy a mirar a los ojos de la gente?» Todo el mundo vio esa publicación. Todo el mundo lo sabe. ¿Y qué, hija? Quien te ama de verdad no cambió de opinión sobre ti por una publicación malintencionada. Y quien cambió nunca te conoció de verdad. Déjalos que piensen lo que quieran. La verdad siempre aparece. Siempre. Pero Clara no conseguía creer eso. No en ese momento. Familia, si usted está siguiendo esta historia hasta aquí, tal vez esté deseando que Clara tenga fuerzas. Yo también lo estaba. Pero la verdad es que en ese momento ella no tenía fuerza ninguna.
Solo tenía dolor. Y el dolor ocupaba tanto espacio que no quedaba lugar para nada más. Pero ustedes saben lo que aprendí. A veces necesitamos tocar el fondo del pozo para finalmente empujar el suelo y subir. Y Clara estaba casi allí, casi en el fondo completo, de donde la única dirección posible sería hacia arriba. Clara se quedó 3 semanas en casa de Beatriz, 3 semanas sin salir, sin redes sociales, sin contacto con nadie más que su madre y Bea. La directora de la escuela llamaba todas las semanas preguntando cómo estaba, diciendo que tenía un puesto para cuando ella estuviera lista. Pero Clara no se sentía lista, no se sentía capaz de enfrentar miradas. Pena, chismes, juicio. Había adelgazado 7 kilos. No comía bien, no dormía bien. Estaba en un estado de suspensión entre vivir y existir. Su cuerpo funcionaba mecánicamente, pero su alma estaba apagada. Fue una tarde de domingo, cuando Beatriz había salido a hacer compras y Clara estaba sola en la casa, que ella se miró en el espejo del baño durante mucho tiempo y no reconoció a la mujer reflejada allí. Ojos hundidos, piel sin vida, cabello sin brillo, hombros caídos, como si cargara el peso del mundo. ¿Quién eres tú?, susurró al espejo. ¿Dónde fue a parar la Clara que soñaba con ser escritora? ¿La Clara que quería hacer el máster? ¿La Clara que tenía luz en los ojos? El reflejo no respondió. Solo la miró con esa expresión vacía y derrotada, y fue en ese momento que algo cambió. No fue iluminación divina, no fue superación instantánea. Fue solo un pensamiento pequeño, casi inaudible. No puedo dejar que él me mate por dentro. Era un pensamiento frágil, débil, pero estaba allí, como una pequeña semilla plantada en medio del desierto. Clara cogió el móvil, abrió los contactos. Encontró el número de la psicóloga que la directora de la escuela le había recomendado y escribió: «Hola, mi nombre es Clara, necesito ayuda». Apretó enviar antes de que pudiera arrepentirse. La respuesta llegó 10 minutos después. «Hola, Clara. Puedo atenderte mañana a las 4 de la tarde. ¿Puedes?» Clara miró el mensaje durante mucho tiempo. Podía. ¿Podía salir de casa? ¿Podía sentarse frente a una desconocida y hablar sobre todo ese dolor? No. No podía. Pero iba a intentarlo de todos modos. Escribió: «Sí puedo. Gracias». Y así fue. Familia, que Clara dio el primer paso microscópico en dirección a la cura. No fue un paso grande, no fue un paso firme, fue solo un paso. Pero a veces un paso ya es todo. La sala de la psicóloga era pequeña y silenciosa, paredes claras, una estantería con libros, 2 sillones cómodos uno frente al otro, y una mesa baja con una caja de pañuelos de papel. Clara se sentó en el sillón, y sus manos temblaban tanto que tuvo que sentarse sobre ellas para intentar controlarlas. La psicóloga era una mujer de unos 50 años, cabello corto, gafas discretas, sonrisa amable. «Clara, es un placer conocerte. Soy la doctora Mariana. Puedes llamarme Mari si prefieres. Aquí es un espacio seguro, sin juicios, sin prisa. Hablas lo que quieras, cuando quieras y como quieras. ¿De acuerdo?» Clara asintió, pero no consiguió hablar. La garganta estaba cerrada. «No necesitas hablar ahora si no quieres. Podemos quedarnos en silencio también. Eso es parte». Pero Clara necesitaba hablar. Necesitaba sacar ese peso del pecho antes de que la aplastara completamente. Entonces abrió la boca y las palabras comenzaron a salir. Despacio al principio, luego más rápido, luego en un flujo descontrolado. Ella contó todo. Los 7 años de matrimonio, la anulación silenciosa, el día que lo encontró con Vanessa, la publicación, la humillación pública, los comentarios, la sensación de haber sido idiota, de haber desperdiciado los mejores años de su vida,
de no saber quién era más, de despertar todos los días queriendo no despertar. Cuando terminó, estaba llorando. Una vez más, siempre llorando. Cogió 3 pañuelos de la caja. La doctora Mariana se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo: Clara, quiero que respondas una cosa con total honestidad. ¿Crees que fue culpa tuya? Yo debería haber visto las señales. Debería haberme dado cuenta. Debería haber sido más interesante, más guapa, más... ¡Para ahí! ¡Clara, mírame! Clara miró. No fuiste idiota por confiar. Él estuvo mal por traicionar. No fuiste ciega por no ver. Él fue manipulador por esconder. No fuiste aburrida. Él fue cruel por decir eso públicamente. ¿Entiendes la diferencia? Estás cargando la culpa de él en tu espalda. Y esa culpa no es tuya. Las palabras cayeron sobre Clara como lluvia en tierra seca. Pero me siento culpable. Lo sé. Y es normal. Porque es más fácil creer que hicimos algo mal que aceptar que alguien que amábamos era capaz de herirnos deliberadamente. Pero, Clara, escucha. Fuiste leal. Fuiste verdadera. Estuviste presente. Y nada de eso le dio a él el derecho de traicionarte y humillarte. Nada. Clara lloró más aún. Pero era diferente. No era solo dolor. Era también alivio. Alguien finalmente había dicho en voz alta lo que ella necesitaba escuchar. No era culpa de ella. No sé cómo recomenzar, Mari. No sé quién soy sin él, sin ese matrimonio, sin esa vida. Entonces lo vamos a descubrir. Juntas. Pero no hoy. Hoy solo necesitas saber que viniste aquí, que diste ese primer paso, y eso ya es más que suficiente. En las semanas siguientes, Clara comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. Cada sesión era difícil, dolorosa, pero también liberadora. La doctora Mariana la ayudaba a deconstruir años de creencias distorsionadas. No necesitas anularte para ser amada, Clara. El amor verdadero no exige sacrificio de tu identidad. Poco a poco, muy poco a poco, Clara comenzó a hacer cosas pequeñas. Salió de casa de Beatriz, aunque tardó horas en agradecer y despedirse, porque Bea había sido su ángel en ese periodo. Alquiló un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Un lugar simple. Dormitorio, sala integrada con cocina, un baño minúsculo y un balcón que daba a un patio interior sin gracia. Pero era de ella, solo de ella. Y no tenía recuerdos. No tenía fantasmas. Era un comienzo en forma de paredes blancas vacías. Compró algunos muebles básicos, cama, sofá, mesa pequeña. Fue montando el apartamento despacio, cada objeto una pequeña declaración de independencia. Yo existo sola. Yo puedo sola. Yo soy completa sola. Un mes después, volvió a la escuela. Fue el día más difícil. Clara se despertó a las 5 de la mañana temblando de miedo. Se duchó, se arregló, se miró en el espejo. Respiró hondo. Tú puedes, es solo un día a la vez. Cuando llegó a la escuela, algunos profesores la miraron con pena. Otros evitaron el contacto visual. Pero Beatriz estaba allí, en la puerta de la sala de profesores, esperando con un abrazo. Sabía que volverías. Bienvenida de vuelta, amiga. Los niños fueron la mejor parte. Cuando Clara entró en el aula, gritaron: «¡Profesora Clara!» y corrieron a abrazarla. Una de las niñas, la pequeña Julia, de 7 años, dijo: «Profesora, yo recé todos los días para que usted se pusiera bien. Mi madre dijo que usted estaba enferma». Clara se arrodilló a la altura de la niña, los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Julia. Tus oraciones funcionaron. Estoy mejor ahora». Y lo estaba. No curada. No completa aún. Pero mejor. Un poquito mejor cada día. 3 meses después de haber salido de casa con Rodrigo,
Clara estaba en terapia cuando la doctora Mariana preguntó: Clara, cuéntame una cosa. Antes de casarte, ¿tenías sueños? Cosas que querías hacer, Clara pensó. Se sumergió en los recuerdos antiguos de cuando aún era Clara y no la esposa de Rodrigo. Yo quería hacer un máster. Quería escribir. Tenía un cuaderno lleno de historias que nunca terminé. Quería viajar sola, conocer otros países, aprender otros idiomas. ¿Querías qué? Importar. Hacer una diferencia. Ser más que solo alguien que cuida de la vida de otra persona. ¿Y qué te impide hacer esas cosas ahora? Clara se quedó en silencio. Buena pregunta. ¿Qué la impedía? Miedo. Vergüenza. Sensación de que era demasiado tarde, de que había desperdiciado mucho tiempo, de que no merecía recomenzar. Pero la doctora Mariana la miró con esa mirada que decía: «Sabes que esos son solo excusas, ¿verdad? Mari, tengo 34 años. ¿Será que todavía hay tiempo? Clara, tienes 34 años. No 84. Tienes décadas por delante. La pregunta no es si hay tiempo. La pregunta es si vas a pasar esas décadas lamentando lo que perdiste o construyendo lo que quieres». Fue así que Clara se inscribió en un curso de especialización en gestión educativa ofrecido por la Secretaría de Educación. Había pensado en desistir en el último día de inscripción. Va a ser mucho trabajo. Tendré que estudiar por la noche y los fines de semana. No sé si podré con otra cosa. Pero Beatriz dijo: «Clara, pasaste 7 años dedicando tu tiempo libre a cuidar de la vida de un hombre que no te valoraba. Ahora dedícalo a ti, para tu crecimiento, para tu futuro». Entonces, ella envió la inscripción. Las clases comenzaron un sábado. Clara llegó con el estómago revuelto. La sala tenía 23 profesores de escuelas diferentes. Ella se sentó al fondo, intentando ser invisible. El profesor era un señor de unos 60 años, cabello completamente canoso, voz tranquila y firme. «Buenos días. Mi nombre es profesor Alberto. Este curso va a ser intenso. Van a aprender sobre gestión, liderazgo, proyectos educativos, políticas públicas. Pero, más importante, van a aprender que educar es mucho más que enseñar materias. Es transformar vidas. Y para transformar la vida de los otros, necesitan estar completos. Rotos, no construimos nada duradero». Clara sintió que esas palabras eran directamente para ella. Durante el recreo, una profesora se sentó a su lado. Era una mujer de unos 40 años, sonrisa abierta, energía contagiosa. «Hola, soy Helena. ¿Tú también eres profesora del ayuntamiento?» «Sí». «Clara. Enseñanza primaria». «Qué bien. Yo soy de secundaria, historia. Me encantó cuando vi que iba a haber alguien de mi área de actuación aquí. ¿Podemos estudiar juntas?» Y fue así, sin ningún plan, que Clara ganó una nueva amiga. Elena era divorciada también. Tenía un hijo de 15 años y una energía de «yo ya pasé por muchas cosas y estoy aquí firme y fuerte». Las dos comenzaron a encontrarse para estudiar. Y poco a poco, Clara fue dándose cuenta de que conseguía reír de nuevo, que conseguía tener conversaciones que no giraban en torno a su dolor, que conseguía ser solo Clara, no la Clara traicionada, no la Clara humillada, solo Clara. El curso duró 6 meses. Fue duro. Clara estudiaba hasta tarde, hacía trabajos los fines de semana, participaba en todas las discusiones y descubrió algo sobre sí misma. Ella era inteligente, era competente, era capaz de liderar, de proponer ideas, de argumentar, cosas que ella había olvidado porque Rodrigo siempre la hacía sentir pequeña. Cuando se graduó, con un promedio de 9,3, Clara lloró, pero no era llanto de dolor, era llanto de orgullo, de conquista,
te lo conseguí sola. Su madre estaba allí en la graduación, Beatriz también, y Elena, que se había convertido en una hermana en esos meses. Hija, siempre supe que eras capaz de cosas increíbles, dijo su madre, abrazándola fuerte. Solo estaba esperando que tú lo recordaras. Familia, si usted está siguiendo esta jornada, déjeme decirle una cosa. La cura no es lineal. Clara tenía días buenos y días terribles. Tenía días que se despertaba animada, llena de planes. Y tenía días que se despertaba con ganas de quedarse debajo de las mantas y nunca más salir. Pero ella aprendió algo fundamental. Las recaídas no son fracasos, son parte del proceso. Y todos los días que ella elegía levantarse, incluso en los días difíciles, era una victoria. 2 meses después de la graduación, la Secretaría de Educación lanzó una convocatoria para coordinar un proyecto piloto de alfabetización en escuelas de comunidades vulnerables. Era un proyecto grande, importante, desafiante. Clara leyó la convocatoria 3 veces. Su primer impulso fue, no soy capaz de esto, es demasiada responsabilidad. Pero entonces recordó las palabras de la doctora Mariana. Siempre que escuches esa voz diciendo no eres capaz, pregunta, ¿es mi voz o la voz de él? Clara cerró los ojos, respiró y se dio cuenta. Era la voz de Rodrigo. Los años de tú no entiendes nada de gestión, Clara. Los años de deja que yo lo resuelva. Tú no sabes lidiar con estas cosas. Pero no era verdad. Ella sabía. Acababa de probar que sabía. Entonces se inscribió. 1 semana después, recibió el correo electrónico. Felicidades. Fuiste seleccionada para coordinar el proyecto Alfabetiza Más. Clara tuvo que leer 3 veces para creerlo. Lo había conseguido, sola, por mérito propio. Y en ese momento, sentada en el sofá de su apartamento pequeño, más de ella, Clara entendió algo profundo. Rodrigo no había robado 7 años de su vida. Había robado mucho menos que eso. Porque todos esos años de experiencia, de aprendizaje silencioso, de fuerza construida en la sombra, todo eso era de ella. Siempre fue de ella. Y nadie podía quitárselo. Lo que él robó fue tiempo. Pero no robó quien ella era. Y ahora, ella iba a mostrarle al mundo, y principalmente a sí misma, quién era realmente Clara. El proyecto Alfabetiza Más comenzó un lunes lluvioso de marzo. Clara llegó a la escuela de la comunidad a las 7 de la mañana, con una carpeta llena de documentos, un corazón lleno de expectativas y un cosquilleo en el estómago, mezclado con emoción. La escuela era pequeña, necesitando reforma, pero tenía algo especial en ese lugar. Tal vez fuera la sonrisa de los niños que llegaban con mochilas a la espalda, saltando charcos, riendo fuerte. La directora de la escuela, doña Cecilia, era una señora de cabello blanco y mirada firme. Clara, bienvenida. Leí tu proyecto. Es ambicioso. Va a dar trabajo. Pero si alguien puede hacerlo funcionar, eres tú. Gracias por la confianza, doña Cecilia. Voy a dar lo mejor de mí. Sé que sí. Vi tu historial. Profesora dedicada, especialización con honores, excelentes cartas de recomendación. Llegaste lejos, muchacha. Clara sonrió. Todavía era extraño recibir elogios, todavía dolía un poco creer en ellos, pero estaba aprendiendo. El proyecto involucraba a 15 profesoras de 5 escuelas diferentes. Clara sería la coordinadora, responsable de crear materiales, entrenar a las profesoras, acompañar el desarrollo de los niños, hacer informes mensuales. Era mucho, pero era el tipo de mucho que nos hace crecer. En los primeros meses, Clara trabajaba 12 horas al día. Se despertaba a las 5:30, estudiaba las metodologías de alfabetización, adaptaba ejercicios, creaba juegos pedagógicos, visitaba las escuelas, conversaba con las profesoras, observaba las clases, daba retroalimentación. Se sentaba con las familias para entender la realidad de cada niño. Porque Clara había aprendido una cosa.
La educación sin contexto no transforma nada. Hubo una niña, Larissa, 7 años, que no conseguía concentrarse en las clases. Las profesoras decían que era desinteresada. Pero Clara fue a casa de la niña. Descubrió que la madre trabajaba 3 turnos para mantener a 4 hijos sola. Larissa era la mayor. Cuidaba de sus hermanos menores, hacía la comida, limpiaba la casa. Llegaba a la escuela exhausta. Larissa no es desinteresada, Clara dijo en la reunión con las profesoras. Es una niña de 7 años haciendo trabajo de adulto. Necesitamos adaptarnos, darle actividades que pueda hacer a su ritmo y hablar con la asistente social para conseguir ayuda para la familia. Y eso fue lo que hicieron. 3 meses después, Larissa estaba leyendo. Despacio, pero lo estaba. Y su sonrisa cuando terminó de leer la primera frase sola fue la mejor recompensa que Clara podía tener. Los colegas comenzaron a notar el cambio en Clara. Ella hablaba con más firmeza. Daba opiniones sin disculparse. Ocupaba espacio sin pedir permiso. No era arrogancia, era autoconfianza. Esa que viene de dentro, construida ladrillo por ladrillo. Un sábado por la tarde, Clara estaba en la cafetería cerca de su apartamento, revisando informes, cuando una voz conocida dijo, «¿Clara?» Ella miró y sintió el estómago revolverse. Era Vanessa. Las dos se quedaron paradas, mirándose. Clara sintió el impulso de salir corriendo, pero no salió, porque ella ya no era esa Clara. Ella había crecido. «Vanessa», Clara dijo con voz tranquila y firme. Vanessa parecía incómoda, muy diferente de la última vez que se habían visto cuando ella estaba triunfante en la puerta de la casa. Ahora parecía pequeña. «Clara, yo sé que no quieres hablar conmigo. Yo quería pedirte disculpas». Clara se quedó en silencio, procesando. Vanessa continuó. «Fui horrible contigo. Aquello que dije cuando fuiste a buscar tus cosas, aquello fue cruel. Y yo me arrepiento». Clara se quedó en silencio, procesando. Vanessa continuó. «Yo creí que había ganado algo, pero no gané nada. Rodrigo, ¿Él es qué, Vanessa? Él es un hombre egoísta y manipulador. Y yo fui idiota por no verlo. Él hizo conmigo lo que hizo contigo. Me usó. Y cuando apareció alguien más joven, más interesante, me descartó. Igual que basura». Clara no sintió satisfacción, sintió pena. «Vanessa, espero que encuentres la paz que necesitas. Pero no puedo darte la absolución. Tú no solo te metiste con un hombre casado, te reíste de mi dolor, me humillaste. Entonces no acepto tus disculpas, pero te deseo la cura, de verdad». Y Clara se levantó, pagó su café y salió. Fue solo cuando llegó al apartamento que se dio cuenta. No había temblado, no había llorado, no se había desmoronado. Simplemente había puesto sus límites y se había ido. El crecimiento no es sobre perdonar a todo el mundo. A veces es sobre saber que no necesitas cargar la culpa ajena. 1 año y medio después de la separación, Clara estaba irreconocible. No físicamente. Aunque había recuperado el peso que había perdido y sus ojos habían vuelto a brillar. Pero interiormente, se había convertido en otra persona. Una persona completa, fuerte, confiada. El proyecto Alfabetiza Más estaba dando resultados increíbles. Los niños estaban aprendiendo. Las profesoras estaban empoderadas. La Secretaría de Educación estaba impresionada. Clara fue llamada para presentar los resultados en una conferencia estatal de educación. Iba a haber 300 personas en la platea. Gestores, profesores, investigadores. Clara estaba aterrorizada. «Vía, no sé si puedo hablar delante de tanta gente. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si lo olvido todo? Clara, ya entrenaste 20 veces. Sabes el proyecto de memoria. Viviste todo aquello. Nadie puede hablar mejor que tú». Y Beatriz tenía razón. El día de la presentación,
Clara subió al escenario con las piernas temblorosas. Pero cuando comenzó a hablar sobre los niños, sobre las transformaciones, sobre los desafíos y las victorias, su voz se mantuvo firme. Mostró gráficos, contó historias, emocionó a la platea. Cuando terminó, recibió aplausos de pie. 3 personas pidieron su tarjeta. 2 periodistas quisieron entrevistarla. Y Clara, de pie en ese escenario, mirando a esas 300 personas aplaudiendo, pensó Rodrigo, si pudieras verme ahora. Pero la verdad es que ella no necesitaba que él la viera. Estaba haciendo eso por ella, no por venganza. No para probar nada a nadie, sino porque finalmente había entendido que merecía ocupar espacio, que merecía reconocimiento, que merecía brillar. Fue en una capacitación de profesores un sábado por la mañana que Clara conoció a Gabriel. Ella estaba en la cafetería del hotel donde se realizaba el evento, tomando un cappuccino y revisando notas, cuando un hombre en la mesa de al lado derramó una taza. El líquido caliente salpicó su bolso, mojando algunos papeles. «Dios mío, discúlpame, soy un desastre». Él se levantó rápidamente, cogiendo servilletas para intentar contener el desastre. Clara lo miró. Era un hombre de unos 40 años, cabello ligeramente canoso en las sienes, gafas de montura discreta, expresión genuinamente preocupada. «Está bien. Los accidentes ocurren», Clara dijo con una sonrisa tranquila. «No, no está bien. Mojé tus documentos. Por favor, déjame hacer algo para compensarte. ¿Pago la limpieza del bolso o...?» Clara se rió, una risa leve, natural. «Relájate». Los papeles estaban plastificados. No mojó nada importante. «Respira». Él paró. La miró con una expresión curiosa. «Eres increíblemente tranquila. La mayoría de las personas me habrían insultado ahora. Ah, yo ya pasé por cosas mucho peores que café derramado. Esto es poca cosa». Él sonrió. Y había algo en esa sonrisa, algo genuino, sin segundas intenciones. Apenas una sonrisa de quien reconoce bondad cuando la ve. «¿Eres profesora?», preguntó, señalando su credencial. «Soy coordinadora de un proyecto de alfabetización. ¿Y tú?». «Empresario. Pero hoy estoy aquí como orador. Voy a hablar sobre educación financiera en las escuelas». Conversaron durante 20 minutos. Sobre educación, sobre desigualdad, sobre los desafíos del sistema público. Gabriel era articulado, inteligente, pero también humilde. Escuchaba más de lo que hablaba. Hacía preguntas genuinas. No tenía esa arrogancia que Clara había aprendido a identificar de lejos. Cuando la próxima conferencia comenzó, se despidieron. Clara ni pensó más en eso. Había sido apenas una conversación agradable. Ella no estaba buscando nada. No estaba lista para nada. Pero al final del día, cuando ella se estaba yendo, Gabriel apareció de nuevo. «Clara, sé que nos conocimos hace pocas horas, pero ¿te gustaría tomar un café? ¿Un café que prometo no derramar?» Clara dudó. No por falta de interés, sino por miedo. Porque el último hombre en quien ella había confiado la había destruido. Y ella se había jurado a sí misma que nunca más dejaría que nadie tuviera ese poder sobre ella. Gabriel debe haber notado la duda. «Mira, sin presión, si no quieres, está bien. Pero pasé todo el día pensando en nuestra conversación, y me gustaría conocer mejor a la persona detrás de tanta tranquilidad. Pero solo si tú quieres». Clara respiró hondo y pensó en las palabras de la doctora Mariana. «No dejes que el pasado robe las posibilidades del futuro». «Está bien», ella dijo. «Pero solo un café. Y tendrás que convencerme de que sabes sujetar una taza correctamente». Él se rió, y en esa risa, Clara sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Levedad. Los meses siguientes fueron un descubrimiento lento y cuidadoso. Gabriel no apresuró nada. No hizo declaraciones grandiosas. No prometió mundos y fondos. Él simplemente estaba presente. Genuinamente presente.
Se encontraban para tomar café, para almorzar, para caminar en el parque. Conversaban sobre todo: trabajo, sueños, miedos, pasado. Clara contó sobre el matrimonio, sobre la traición, sobre la humillación. Y Gabriel escuchó sin juicio, sin intentar minimizar, sin ofrecer soluciones fáciles. Clara: yo no conozco a tu exmarido, pero cualquier persona que te hizo desistir de tus sueños no merecía tenerte. Y sé que es difícil confiar de nuevo, pero quiero que sepas, no tengo prisa. Iremos a tu ritmo. Y fue así que Clara, despacio, permitió que alguien entrara de nuevo. No porque necesitara a alguien, sino porque quería. Porque había descubierto que estar completa sola era maravilloso. Pero compartir la vida con alguien que te respeta es aún mejor. Gabriel era diferente a Rodrigo en todo. Él preguntaba sobre su trabajo con interés genuino. Celebraba sus victorias. Apoyaba cuando ella tenía días difíciles. Nunca la hizo sentir pequeña. Nunca disminuyó sus logros. Una vez, Clara comentó que todavía tenía el sueño de hacer un máster. ¿Y por qué no lo haces?, preguntó Gabriel. Porque ahora tengo el proyecto y es mucho trabajo. Y no sé si puedo con una cosa más. Clara, si quieres hacerlo, deberías hacerlo. No tiene que ser ahora. Puede ser dentro de 2 años o 5. Pero no desistas de tu sueño de nuevo. No por el trabajo. Y definitivamente no por mí. Yo estaré aquí animándote. Y fue en ese momento que Clara entendió la diferencia fundamental. Rodrigo quería a alguien que orbitara en torno a él. Gabriel quería caminar a su lado. 2 soles, cada uno con su propia luz, pero eligiendo brillar juntos. Familia, si usted está sonriendo ahora, yo también lo estoy. Porque Clara merecía eso. Toda mujer que ama de verdad merece ser amada de la misma forma. Merece a alguien que la vea, que la valore, que la celebre. Pero la historia aún no terminó. Porque, ¿recuerda el título? Él la traicionó y humilló. Pero al verla casarse con un millonario, cayó de rodillas llorando. Pues sí, Rodrigo aún va a aparecer. Y cuando aparezca, le dolerá todo lo que él no sintió cuando debería. 2 años y medio después de la separación, Gabriel le pidió matrimonio a Clara. Fue una mañana de domingo, en el balcón de su apartamento. Nada grandioso. Nada ostentoso. Solo ellos dos. Tomando café, viendo el sol nacer sobre la ciudad. Gabriel le cogió la mano. Clara, no preparé discurso. No compré flores caras. No contraté violinista. Porque sé que no necesitas un gran espectáculo. Necesitas verdad. Entonces voy a ser verdadero contigo. Clara sintió el corazón acelerarse. Cuando te conocí, estabas reconstruida. Fuerte. Completa. Pero también con cicatrices. Y me enamoré no a pesar de ellas, sino por ellas. Porque ellas muestran que sobreviviste. Que elegiste vivir cuando hubiera sido más fácil rendirse. Clara, me haces querer ser un hombre mejor. No porque necesite serlo para merecerte, sino porque quiero ser digno de caminar a tu lado. ¿Te casas conmigo? Clara lloró, pero no era llanto de dolor. Era llanto de gratitud, de alivio, de finalmente entender que el amor verdadero existe, que no hiere, que no disminuye, que no humilla. Sí, ella susurró, 1000 veces sí. La boda fue marcada para 6 meses después. Clara no quería nada muy grande, pero Gabriel insistió. Clara, pasaste por tanto. Déjame darte un día especial. Lo mereces. Y fue así que Clara se vio planeando una ceremonia en una hacienda en las afueras de la ciudad. No era lujo exagerado, pero era hermoso, especial. Un lugar con jardines bien cuidados, árboles antiguos. Un lago pequeño que reflejaba el cielo. Beatriz era la madrina. Elena sería una de las damas de honor también.
La madre de Clara no paraba de llorar desde el día del compromiso. Hija, siempre supe que Dios tenía planes más grandes para ti. Siempre lo supe. La semana de la boda, Clara estaba en una mezcla de emoción y nerviosismo. No por la boda en sí. Ella tenía certeza absoluta sobre Gabriel, sino porque aquello representaba el cierre definitivo de un ciclo, el ciclo del dolor, de la humillación, de la Clara que se anulaba. El día de la boda, se despertó con el corazón tranquilo. Tomó café con calma. Se duchó escuchando música. Se arregló sin prisa. El vestido era simple, fluido, ligero, elegante. El cabello recogido en un moño bajo. Maquillaje suave. No necesitaba exageraciones, porque su belleza venía de dentro, del brillo de quien renació. «Estás hermosa, hija», su madre dijo con la voz embargada. «Estás radiante. Gracias, mamá, por todo, por no haber desistido de mí cuando yo casi desistí». «Madre, nunca desistí, amor, nunca». La ceremonia estaba marcada para las 4 de la tarde. Los invitados comenzaban a llegar. Eran 70 personas, familia, amigos cercanos, compañeros de trabajo queridos. Gente que había acompañado su trayectoria. Gente que sabía cuánto significaba ese momento. Clara estaba en el cuarto de la hacienda, terminando los últimos ajustes, cuando Beatriz entró. Su expresión era extraña. Mezcla de rabia y preocupación. «Clara, hay alguien afuera queriendo hablar contigo». El estómago de Clara se apretó. Ella ya sabía. Incluso antes de preguntar, ya lo sabía. ¿Quién? Beatriz dudó. Rodrigo. El nombre cayó como una bomba. Clara sintió las piernas temblar, pero respiró hondo. «¿Qué quiere?» «Él dijo que necesita hablar contigo, que es urgente». Clara se miró en el espejo. Vio a la mujer fuerte en la que se había convertido y decidió. «Dile que espere en el jardín lateral. Voy para allá. Pero, por favor, quédate cerca». Cuando Clara salió al jardín, Rodrigo estaba apoyado en un árbol, y el shock fue inmediato. Él estaba completamente diferente. Demasiado delgado, barba sin afeitar, ojeras profundas, ropa arrugada. El hombre arrogante y siempre impecable se había convertido en una sombra. «Clara», él dijo, y su voz temblaba. «Rodrigo, ¿qué quieres?» «Hoy es mi boda». «Lo sé. Necesitaba verte antes. Necesitaba decirte una cosa». «¿Decirme qué?» Él dio un paso adelante. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «Clara, cometí el mayor error de mi vida. Te perdí. Y necesito que me des otra oportunidad». Clara se quedó completamente inmóvil, procesando lo absurdo de esas palabras. ¿Otra oportunidad? «Rodrigo, me traicionaste. Me humillaste públicamente. Dijiste al mundo entero que yo era aburrida y asfixiante. Publicaste una foto con la amante en el restaurante donde me habías pedido matrimonio. Y ahora vienes aquí, el día de mi boda, a pedir otra oportunidad. Lo sé. Sé que fui un idiota, pero Vanessa me dejó. Me usó. Se llevó dinero. La empresa quebró. Lo perdí todo, Clara. Todo. La casa, el coche, el prestigio. Y me di cuenta. Me di cuenta de que eras la única cosa real que tenía. Te amaba. Siempre te amé. Solo fui demasiado idiota para verlo». Clara sintió una mezcla de emociones, rabia, pena, incredulidad. Pero, por encima de todo, una claridad cristalina. «Rodrigo, tú nunca me amaste. Me usabas. Yo era conveniente. Yo cuidaba de tu casa, de tu vida, de tu comodidad. Yo era la empleada que no recibía salario. Y cuando apareció alguien que te ofreció más adrenalina, me tiraste como basura. Lo que llamas amor no es amor. Es conveniencia, y yo me rehúso. No, Clara, no es verdad. Te amaba. Yo solo... Déjame terminar». Su voz era firme ahora, más firme que nunca.
¿Sabes lo que aprendí en estos años? Aprendí que el amor verdadero no humilla, no traiciona, no publica pies de foto crueles en las redes sociales. El amor verdadero respeta, valora, crece junto. Y tú nunca me diste eso, nunca me mereciste. Y, más importante, yo nunca merecí lo que me hiciste. Rodrigo comenzó a llorar. Y no era llanto de arrepentimiento genuino. Era desesperación. Desesperación de quien perdió todo y se dio cuenta demasiado tarde de lo que había tirado. Por favor, Clara, te lo imploro. No te cases con él. Vuelve conmigo. Podemos empezar de nuevo. Podemos... Y entonces Rodrigo cayó de rodillas. Allí, en el jardín lateral de una hacienda, el día de la boda de Clara con otro hombre, Rodrigo cayó de rodillas y comenzó a sollozar, desesperadamente, patéticamente, pero Clara no sintió satisfacción, no sintió victoria, no sintió venganza realizada. Sintió apenas una profunda tristeza por ese hombre que había tenido todo y lo había tirado por arrogancia, egoísmo y crueldad. Ella se agachó, poniéndose a su altura. Rodrigo, mírame. Él miró. Sus ojos eran puro desesperación. Te perdono, ella dijo con voz tranquila y firme. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Y cargar rabia por ti sería atarme a ti para siempre. Entonces, te perdono. Espero que encuentres ayuda. Espero que aprendas a amar de verdad. Y espero que nunca más trates a nadie de la manera que me trataste. Ella se levantó, alisó su vestido, pero no voy a volver contigo. No porque quiera herirte, sino porque me amo demasiado ahora para aceptar menos de lo que merezco. Y tú, Rodrigo, no eres lo que merezco. Nunca lo fuiste. Clara, por favor. Él todavía estaba de rodillas, las manos extendidas. Ella lo miró por última vez, no con rabia, no con odio, sino con genuina pena. Deseo que encuentres la cura que necesitas, pero esa cura no me incluye. Adiós, Rodrigo. Y ella le dio la espalda y caminó de vuelta hacia la hacienda, dejando a Rodrigo llorando de rodillas en el jardín. Beatriz la encontró en la puerta. ¿Estás bien? Sí, mejor que nunca. Todavía está afuera, lo sé. Pero ya no es mi problema. Él ya no es mi problema. Nunca más lo será. La ceremonia fue perfecta. Cuando Clara caminó hacia el altar, Gabriel la miró como si estuviera viendo el mayor tesoro del mundo. Y ella lo era. Porque Clara se había convertido en un tesoro, no por el dinero de Gabriel, no por la apariencia, sino por el camino que había recorrido, por la fuerza que había descubierto, por la mujer que se había convertido. Los votos fueron simples y profundos. Gabriel, me enseñaste que el amor verdadero no disminuye. Eleva. Me viste cuando estaba reconstruida, pero todavía con miedo. Y no intentaste arreglarme, solo sujetaste mi mano mientras yo terminaba de curarme. Prometo amarte con la misma delicadeza, el mismo respeto, la misma sociedad que tú me amas. Todos los días, en todos los momentos, para siempre. Clara, eres la prueba viva de que la fuerza no es sobre nunca caer. Es sobre levantarse cada vez que caes. Me inspiras, me desafías, me completas, no porque yo estuviera incompleto, sino porque nuestra suma es mayor que nuestras partes individuales. Prometo nunca hacerte sentir pequeña, nunca disminuir tus sueños y siempre, siempre celebrarte. Te amo y te amaré hasta mi último aliento. No hubo ojo seco. Cuando el oficiante dijo, «Pueden besar a la novia», Clara sintió que finalmente había cerrado el ciclo del dolor, el ciclo de la humillación, el ciclo de la mujer que se anulaba y abrió uno nuevo, el ciclo de la mujer que se eligió a sí misma, que se priorizó, que entendió que ningún amor vale la pena si te pierdes a ti misma en el proceso. En la fiesta, mientras Clara bailaba con Gabriel, Beatriz se acercó.
Así que realmente apareció de rodillas. Apareció. ¿Y tú? Yo seguí adelante, Vía, porque descubrí una cosa fundamental. La mejor venganza no es hacer daño a quien te hirió. Es vivir tan bien que ellos se den cuenta, demasiado tarde, de lo que perdieron. Pero no estoy viviendo bien por venganza. Estoy viviendo bien porque me lo merezco. Y toda mujer que pasa por lo que yo pasé necesita recordar eso también. Beatriz abrazó a su amiga con lágrimas corriendo. Te amo, Clara. Estoy tan orgullosa de la persona en que te convertiste. Yo también estoy orgullosa, Vía, porque elegí renacer cuando hubiera sido mucho más fácil morir por dentro. Y tú me ayudaste. Fuiste mi ángel cuando más te necesitaba. Más tarde, cuando Clara tiró el ramo, fue la pequeña Larissa, la niña del proyecto, quien lo cogió. Corrió hacia Clara, los ojos brillantes. Profesora Clara, cuando sea mayor, quiero ser fuerte como usted. Clara se arrodilló, poniéndose a la altura de la niña. Larissa, tú ya eres fuerte, ya eres increíble. Nunca olvides eso. ¿De acuerdo? Nunca dejes que nadie te haga olvidar cuánto vales. Está bien, profesora, lo prometo. Y Clara abrazó a esa niña sintiendo que todo el dolor, toda la lucha, todo el recomienzo, había valido la pena. Porque ella no solo se había reconstruido, estaba ayudando a otras mujeres y niñas a construirse también. 3 meses después de la boda, Clara y Gabriel estaban cenando cuando el móvil de él sonó. Era un número desconocido. Él contestó. Se puso serio, colgó. Era Vanessa, la exsecretaria de Rodrigo. Clara sintió una opresión en el pecho. ¿Qué quería? Darme un mensaje. Rodrigo está internado. Depresión severa. Intentó algo contra su propia vida. Está estable ahora, pero ella creyó que deberías saberlo. Clara se quedó en silencio por largos minutos. No sintió alegría. No sintió satisfacción. Sintió una profunda tristeza por un ser humano que se había perdido completamente. Voy a encender una vela por él, dijo. Voy a orar por su cura, pero no voy a visitarlo. No voy a intentar salvarlo, porque aprendí que no podemos salvar a quien no quiere salvarse. Y no puedo sacrificar mi paz por su culpa. Gabriel le tomó la mano. Tienes un corazón increíble, Clara. Consigues sentir compasión sin sacrificarte. Eso es raro. Aprendí, Gabriel. Aprendí de la manera más difícil, pero aprendí. 5 años después, Clara estaba defendiendo su tesis de máster. Sí, lo había hecho. Mientras trabajaba en el proyecto, mientras estaba casada, mientras vivía plenamente, ella había vuelto a estudiar. La tesis era sobre la educación como herramienta de empoderamiento femenino en comunidades vulnerables. Era su historia. Y la historia de tantas otras mujeres. Cuando terminó la defensa, recibió aplausos de pie de los profesores del tribunal. Aprobada con honores y recomendación para su publicación, Clara salió de esa sala con el diploma en sus manos y lloró. Pero era llanto de victoria, de conquista, de conseguir todo lo que creí que nunca conseguiría. Gabriel estaba esperando afuera con flores. Beatriz estaba allí. Su madre estaba allí. Elena estaba allí. Y cerca de 15 niños del proyecto con una pancarta que decía «Felicidades, profesora doctora Clara». Clara abrazó a cada uno de ellos y sintió que su vida finalmente había encontrado su propósito verdadero. No era sobre tener un marido rico. No era sobre hacer que su exmarido se arrepintiera. Era sobre descubrir quién era realmente ella cuando todas las máscaras cayeron. Era sobre renacer de las cenizas y construir una vida con significado. Esa noche en casa, Gabriel preguntó, ¿cómo te sientes? Completa, Clara respondió. Por primera vez en mi vida, me siento completamente entera. Siempre fuiste completa, amor. Solo necesitabas recordarlo. Y era verdad. Reflexión final. Mi linda familia que me acompañó hasta aquí, la historia de Clara no es sobre venganza.
nunca lo fue. Es sobre liberación. Es sobre una mujer que tocó el fondo del pozo y descubrió que el fondo es solo la fundación del comienzo. Es sobre elegir vivir cuando hubiera sido más fácil rendirse. Es sobre perdonar, no para absolver al otro, sino para liberarse a sí misma. ¿Rodrigo cayó de rodillas llorando? Sí. Pero no fue eso lo que le dio la victoria a Clara. Su victoria vino mucho antes. Vino cuando ella eligió levantarse, cuando eligió volver a estudiar, cuando eligió no dejar que la humillación la definiera, cuando eligió amar de nuevo, sin perderse a sí misma. ¿Y la boda con Gabriel? No fue el premio. Fue solo la consecuencia natural de una mujer que se valoró y atrajo a alguien que la valorara también. Si esta historia le conmovió, es porque tal vez usted también haya pasado por algo así. O conoce a alguien que pasó. Y quiero que sepa. Usted no es el dolor que le causaron. Usted no es el error de quien la traicionó. Usted no es la humillación que le hicieron pasar. Usted es la fuerza que la levantó. Usted es la fe que la sostuvo. Usted es la mujer que renació, cuando todos creían que estaba destruida. Y si hoy usted todavía está en el fondo del pozo, sujétese a mi mano, porque le digo, con total certeza, el sol volverá a brillar. Y cuando brille, usted entenderá que Dios nunca la abandonó. Solo la estaba preparando para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Ninguna mujer vuelve igual del dolor. El dolor cambia la mirada, pero también ilumina el camino. Y el camino de Clara ahora es de luz, amor y propósito. Que su historia inspire a usted a nunca desistir de sí misma, porque usted vale mucho, siempre valió, y siempre valdrá. Con todo mi cariño, mi fe y mis deseos, su narradora que cree en los recomienzos. Y ahí, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.